Bueno, buenos días. Estamos aquí con Yasmine Ojeda, es la presidenta de la constructora NUA. Nos encontramos aquí el grupo negro, conformado por Clara, Natalia y Oscar, que está grabando, entonces no se ve. Entonces, vamos a iniciar con la historia de vida, con el camino que llevó al emprendimiento. Entonces, Jazmín, para que nos cuentes por favor cómo fue ese camino y cómo llegaste como tal al emprendimiento de la constructora, porque tenemos en cuenta que como tal eso no fue tu carrera o eso no fue lo que estudiaste. Entonces, para que nos cuentes ahí un poco de eso. ¿Quieren que les cuente sobre mi vida primero, antes del emprendimiento? Pues mi vida siempre ha sido emprendimiento. ¿Sí? Sí, como que te llevó allá. Listo. Yo soy la menor de 15 hermanos. Somos 10 mujeres, 5 hombres. Somos de Ocaña, norte de Santander. Mi papá era un emprendedor natural, ¿cierto? Una persona que no tuvo mayores estudios, pero tenía una capacidad de emprendimiento importante. Y allá en la región fue un gran empresario del transporte. Pienso que de ahí de pronto viene la genética o el ADN que a veces algunas personas desarrollamos, como fue el de mi caso particular. Yo empecé desde muy peladita, quizás tenía 14 años, cuando ya yo hacía cosas de emprendimiento y era muy disciplinada en eso, que yo veo muchos emprendedores hoy en día. Y ahorita más adelante les hablo un poco de lo que yo pienso sobre el emprendimiento y el empresario, que son dos cosas distintas, ¿sí? Cuando yo era pelada, pues siempre tuve mucha inquietud por hacer emprendimientos, pero fui muy disciplinada siempre en ellos, y desde los 19 años monté la compañía que actualmente tengo, ¿sí? No había estudiado porque a los 19 años recién había salido del colegio y empecé a trabajar. Entré a la universidad muchos años después, cuando tenía 26 años. O sea, estamos hablando de 7 años después de haberme graduado, pero ya trabajaba en parte en lo que estoy haciendo, porque comencé haciendo obras de carpintería para niños, cuartos infantiles, ¿sí? Y una cosa me fue llevando a otra. ¿De qué manera? Cuando tenía los 19 años monté un almacén de decoración de niños, digamos, que se llamaba Mini Bambini, y ahí lo que hacía era que hacía cunitas y mueblecitos y cosas de niños, pero era un almacén bien montado. No teníamos en esa época, estamos hablando del año 93, no existía en esa época, no tenía yo esa disciplina que existe ahora de la presencia del Estado en el emprendimiento, ¿sí? O sea, la DIAN no era que funcionara tan perfectamente, no existía el MUISCA, no existían los medios electrónicos y no existía el control que existe hoy en día frente a la decisión de hacer empresa, ¿sí? Entonces obviamente no tenía el tercer socio, que es el Estado, era simplemente una empresa, pagaba los impuestos, pero era muy diferente, eran otros tiempos. Empecé haciendo las cunas y empecé haciendo la decoración infantil, y luego la señora me decía, arrégleme la cocina, entonces empecé a hacer cocina, y luego me decía, remodéleme la casa, entonces empecé a remodelar casa. Y una constructora grande que hay allá en el norte de Santander, que se llama Viviendas y Valores, me hizo la primera contratación para que le hiciera los acabados de madera de una casa, de unas 30 casas que ellos hacían, que estaban haciendo allá. Y ahí empecé ya a meterme en la parte industrial, ¿sí? En ese momento pues yo era muy curiosa con el tema de la formación, porque cualquier emprendedor necesita sí o sí formación. Hay mucha gente que dice que hay grandes emprendedores que no requirieron de un estudio para hacerlo. Eso es verdad, pero sí en el transcurso del desarrollo empresarial, todos sin excepción alguna tuvieron una formación empresarial. O se asesoraron, o los asesoraron, o nos asesoraron. Pero eso, digamos, el emprendimiento es algo natural, ¿sí? Y posterior a eso, para que las empresas, para que el emprendimiento pase a ser un desarrollo empresarial, sí se requiere de la formación. Eso estoy absolutamente convencida de eso. Yo empecé a formarme, me apoyé mucho en esa época en el SENA,
que tenía unos talleres de capacitación importantes con el tema de madera. Luego el mismo SENA me dio mucha capacitación de cómo empezar a llevar contabilidades. En esa época no usábamos computadores, o sea, eran otros tiempos. Y digamos, ahí empecé yo como a entender lo que era, todo lo aprendí, ¿cómo se llama? Por la necesidad. Hacer un cheque, abrir una cuenta en el banco, tener mi primer crédito de 3 millones de pesos. Todas esas cosas eran como la necesidad, ¿no? Y bueno, así se fue haciendo. En el año 97 me vine a vivir a Bogotá. Van a salir las... Sí. Se quita. En el año 97 me vine a vivir a Bogotá. Y digamos, ya había pasado por esas etapas previas del interiorismo, de los acabados arquitectónicos, y ya había empezado a construir, ¿sí? Entonces ya empecé todo el tema de construcción de edificios, de casas, de condominios, y ahora voy en centros comerciales. Pero digamos, ha sido un proceso. El 5 de diciembre de este año cumplimos 16 años, la compañía cumple 16 años, pero como yo les decía, anterior a los 16 años ya la empresa existía, o sea, ha sido una continuidad. En los 27 años que llevo de estar haciendo esto, ni un solo día me he dado por vencida, ni en las peores dificultades, y las he tenido todas, pero nunca he pensado ni un momento en cerrar la empresa. O sea, cuando las crisis las he tenido, todas las empresas tienen crisis, porque digamos, las empresas son como las uvas son las uvitas, ¿no? La macroeconomía. Si la economía está mala, pues a uno le va mal. Si la economía está bien, pues a uno le va bien. Pero ahí es donde está el tema de la empresa. Es siempre en los tiempos malos, en los tiempos buenos, estar firme en la decisión de avanzar. Y que es como lo más importante, ¿no? Digamos, como lo más característico de estas carreras de emprendimiento es como nunca rendirse, como siempre buscar las salidas. Bueno, entonces ahí voy a la parte que les digo de que es cómo funciona el cerebro, creo yo. El emprendimiento, yo conozco mucha gente, pienso que Clarita tiene muchas ansias grandes de ser una emprendedora, pero es diferente hacer emprendimiento a hacer empresa, porque el emprendimiento es, digamos, ese deseo que tiene alguien de que una idea se vuelva realidad, ¿cierto? Hay personas que se emplean porque el mundo necesita de ambos, ¿cierto? Necesita de emprendedores, empresarios, y necesita de empleados. Entonces, hay mucha gente que tiene posiciones más sencillas de decir: yo simplemente quiero ser un empleado, me voy a formar para eso. Y es tan importante el empleado como el empleador, porque pues un empleador o un empresario no podría hacer nada sin el empleado, ¿cierto? Y el empleado necesita que haya un emprendedor o un empresario. Entonces, para mí son tan importantes los unos con los otros. Y el que la decisión de uno sea ser empleado y la decisión de otro sea ser empresario depende de la característica muy particular de la personalidad. Ser empresario requiere una ambición, férrea decisión de no cansarse frente a lo que venga y asumir los retos siempre 100%. Un empleado, digamos, requiere de conocimiento, de capacidad, de muchas otras cosas, pero es una posición más tranquila. Simplemente saben que tienen unos ingresos mensuales y proyectan su vida de acuerdo a eso, ¿cierto? El emprendedor a veces no piensa tanto así. Yo pensaría que el empresario o el emprendedor, bueno, pero debemos aclarar el emprendimiento y el empresario. Entonces, hay mucha gente que le gusta el emprendimiento y es súper creativa. Ustedes den cuenta que las personas que les gusta el emprendimiento son muy creativas y son muy soñadoras. Entonces dicen: uy, no, yo veo me voy a hacer con ese banano una crema para no sé qué, y en su mente se imagina todo eso, ¿sí? Difícilmente lo vuelve a la realidad, ¿sí? Porque hay mucha gente
que dice, uy, no, ¿qué tal hacer tal cosa y hacer tal cosa? Y permanentemente están soñando con hacer cosas, y sueñan, y sueñan, y sueñan. Y yo conozco muchísima gente así. Y mucha de esa gente logra hacer algo de emprendimiento. O sea, arranca y dice, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Y en la primera dificultad o en la primera realidad donde el sueño no es lo que en la mente se imagina, sino que viene una frenada dura, pues hasta ahí llega el sueño y la gente deja de hacer el emprendimiento y se cansa, ¿sí? En el caso particular de los empresarios, voy a hablar de mi caso. Hay muchos, conozco muchos, pero en el mío. Yo no empecé como un emprendimiento así de soñar, sino sí fue un sueño de empezar algo, que luego lo volví una empresa. Y ahí es donde pasa el emprendimiento al camino empresarial. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿cómo voy a hacer yo para que este sueño se vuelva realidad? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo funciona el tema? Entonces ahí uno dice, bueno, hay que, ya al tiempo, uno no dice o sea, no creo que haya ningún empresario que haya empezado, o no sé, mejor dicho, que haya empezado, voy a ir a hacer legalmente todo eso y a montar mi empresa y no sé, no conozco muchos casos, ¿sí? Pueden haberlo cuando hay capital, pero normalmente conozco muchos empresarios que empiezan sin capital, o casi todos hemos empezado sin capital. Entonces, como empezamos sin capital, empezamos a tratar de buscar caminos en donde esos sueños se vuelvan realidad, ¿sí? Y por ahí por el camino empiezan las barreras, a saltar las barreras y a empezar todo ese tema de cómo, por ejemplo, en el caso mío, yo duré desde los 19 años